Tenemos un paciente masculino de 52 años con antecedentes de obesidad y tabaquismo. Se presenta en consulta con pirosis y regurgitación ácida recurrente durante los últimos 8 meses. Los síntomas ocurren principalmente después de las comidas y al acostarse. El paciente refiere disfagia ocasional y dolor torácico no relacionado con el esfuerzo físico. Ha probado antiácidos de venta libre con alivio parcial de los síntomas. No presenta pérdida de peso significativa. Tampoco hay hemorragia digestiva ni cambios en el hábito intestinal. Al examen físico no se encuentran hallazgos anormales significativos. Respecto a las pruebas diagnósticas, en una endoscopia digestiva superior se evidencia, ¿no? Esofagitis erosiva grado C de la clasificación de Los Ángeles y una pequeña hernia hiatal. Respecto a la manometría esofágica, esta es normal y en el estudio de pH-metría de 24 horas muestra un aumento significativo del tiempo de exposición ácida en el esófago distal. Los laboratorios, una hemoglobina de 14 gramos por decilitro, un hematocrito del 42%, una glucosa de 105 miligramos por decilitro, función hepática y renal normales. Y esta es más o menos la imagen de su estudio endoscópico. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. 10 preguntas sobre el tema de ERGE y tendríamos 30 segundos para responder a cada una de ellas a partir de ahora.
Muy bien. Como tenemos dos temas para esta noche, pues también vamos a tener dos casos clínicos. Este viene a ser el segundo caso clínico de los temas de esta noche, ¿no? Tenemos un paciente masculino de 55 años con antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Se presenta en consulta por pirosis persistente y disfagia leve para los sólidos. El paciente ha estado en tratamiento intermitente con inhibidores de la bomba de protones durante los últimos 10 años, pero los síntomas han empeorado en los últimos 6 meses. Además, refiere pérdida de peso no intencionada de 5 kilogramos en el último año, además de regurgitación ácida nocturna. No tiene antecedentes familiares de cáncer esofágico. Al examen físico no se encuentran hallazgos anormales significativos. Las pruebas diagnósticas en su endoscopia digestiva alta superior muestran una mucosa esofágica anormalmente rojiza en la región distal del esófago con un patrón en línea de cresta que se extiende 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Se toman biopsias. El resultado de las mismas revelan una metaplasia intestinal especializada con células caliciformes. Los laboratorios, una hemoglobina de 12,8 gramos por decilitro, una hematocrita del 38%, una glucosa de 100 miligramos decilitro y la función hepática y renal son normales. Y bueno, así como tenemos dos casos clínicos, también vamos a tener una segunda ronda de preguntas sobre el segundo tema de esta noche, que es el esófago de Barrett. De igual forma, tenemos 30 segundos para responder a cada una de ellas.
Muy bien. Después de esa larga tanda de preguntas, vamos a comenzar con nuestra clase de esta noche. Y vamos a comenzar pues hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Comenzamos con el punto clave que nos presenta el texto. Y el libro nos dice, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, en inglés GERD, en español nosotros le llamamos ERGE, es la enfermedad más común del tracto gastrointestinal, para lo cual los pacientes buscan un tratamiento médico. Cuando los síntomas de alergia, estamos hablando de pirosis, regurgitación, dolor de pecho o síntomas supraesofágicos, son molestos a pesar de una dosis adecuada de inhibidores de la bomba de protones, puede estar indicada la corrección quirúrgica. Entonces, es una enfermedad que es reconocida a mediados de 1930 y representa la mayoría de las enfermedades esofágicas, requiriendo así un tratamiento médico de por vida y, como mencionaba el punto clave, la cirugía antirreflujo restaura la pared gastroesofágica y puede ser útil cuando el tratamiento médico no es suficiente. ¿Cuáles vendrán a ser los síntomas indicativos para el ERGE? Pues la pirosis y la regurgitación ácida. Aunque estos síntomas, si bien son indicativos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también se encuentran presentes en la calasia, en el espasmo esofágico difuso, en el carcinoma esofágico, en la estenosis pilórica, una colelitiasis, en la gastritis, en la úlcera gástrica o úlcera duodenal y hasta en la enfermedad de las arterias coronarias. Es por eso que para el diagnóstico se requiere una valoración completa y estructurada. Por tanto, tenemos que valorar tanto la presencia y la gravedad de la pirosis junto con la regurgitación y la disfagia. Pero también tenemos síntomas atípicos, como aquellos que vienen a ser supraesofágicos, siendo así la tos, la ronquera, el dolor de pecho, cuadros de asma y de hasta aspiración. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta que vamos a desarrollar a lo largo del tema, pues nos dice la definición de molestia retroesternal tipo ardoroso que comienza en el epigastrio y se irradia hacia arriba corresponde a, veamos. Muy bien, sí hay un consenso en las respuestas porque justamente estamos hablando de la pirosis. Veamos. La idea del texto cuando comenzamos a hablar de ERGE es justamente identificar bien cuáles son los síntomas. Cuando hablamos de pirosis, cuando hablamos de odinofagia y demás. ¿Y esto por qué? Porque tenemos esta encuesta, ¿no? La encuesta Gallup de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico durante la noche por la Asociación Americana de Gastroenterología, que nos dice que 50 millones de estadounidenses tienen pirosis durante la noche, al menos un episodio a la semana. 80% de los enfermos de pirosis tenían síntomas nocturnos y 65% tanto diurnos como nocturnos. 63% informa que afecta su capacidad para dormir e influye en su trabajo al día siguiente. 72% de sus pacientes ya cuentan con medicamentos recetados y casi la mitad, un 45%, informan que los remedios actuales no alivian todos sus síntomas. Entonces, si se dan cuenta, hablar de la pirosis es importante por su reducción al reflujo gastroesofágico. Por tanto, la pirosis se presenta entre 40 a 50% de la población occidental. Se define como esa molestia retroesternal de tipo ardoroso que comienza en el epigastrio y se irradia hacia arriba. A menudo se agrava con las comidas, con alimentos picantes o alimentos grasos, el chocolate, el alcohol y hasta el café. Entonces, con esto nosotros ya tenemos para responder esa pregunta, ¿no? La molestia no menciona dolor, ¿no? Habla de molestia retroesternal tipo ardoroso, que comienza en el epigastrio y se irradia hacia arriba. Puede empeorar en posición supina, o sea, al recostarnos. Generalmente se alivia con antiácidos o medicamentos antisecretores.
No es el único síntoma, también hablamos de la regurgitación, que se define como el retorno sin esfuerzo del contenido gástrico ácido o amargo hasta el tórax, la faringe o incluso hasta la boca. Es grave durante la noche en posición supina o cuando uno se inclina. Puede ser secundario a una unión gastroesofágica incompetente o que se encuentra obstruida. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si hablamos del ERGE por un esfínter esofágico inferior incompetente, el reflujo, o perdón, la regurgitación va a ser de carácter ácido. En cambio, en la calasia, donde también existe regurgitación, pero que esta no proviene del estómago, sino del propio esófago, entonces lo regurgitado es insípido. Ahora, la regurgitación puede provocar síntomas pulmonares como broncoespasmo por la acidificación esofágica y también episodios de tos por la estimulación ácida o también por la distensión del esófago. Recordamos que el esófago se encuentra en relación con la tráquea. Respecto a la disfagia, pues se define como la sensación de dificultad en el paso de los alimentos desde la boca hacia el estómago. Es el síntoma más específico de la enfermedad del intestino anterior. Podemos tener tanto una disfagia orofaringia como una esofágica. La orofaringia se diferencia porque es la dificultad para transferir los alimentos de la boca al esófago y generalmente se manifiesta con una regurgitación nasal o aspiración. Respecto a la disfagia esofágica, es la sensación de que los alimentos se adhieren a la parte inferior del tórax o al epigastrio. También está asociado o no también a dolor. Aquí cuando hablamos de dolor ya podemos hablar de odinofagia, que se alivia con el paso del bolo. Entonces, hay diferencia entre disfagia y odinofagia. ¿Cuál es la diferencia? El dolor. Y hablando de otro tipo de dolor, en este caso el dolor torácico, 50% de los pacientes con dolor torácico extremo tienen una función cardíaca y estudios de radiografías coronarias normales. Y estos, pues, si bien tienen estos estudios normales, si manifiestan el dolor y uno le hace un estudio de pH, este estudio de pH sale positivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que muchas veces nosotros recordamos, ¿no? Cuando hablamos de dolor torácico, tenemos que descartar que no sea cardíaco porque es el de mayor gravedad. Entonces, viene un paciente con dolor torácico, uno lo valora, le hace estudios cardíacos, enzimas y demás, y ve que esos estudios son normales. Pero si a este tipo de pacientes con dolor torácico les hacemos un estudio de pH, vamos a ver que 50% tienen este estudio de pHimetría de 24 horas positivo. De igual forma menciona, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico inducido por el ejercicio puede provocar un dolor similar a la angina de pecho. Ahora, este dolor en el pecho generalmente está precipitado por las comidas, también durante la noche en posición supina y tiene la característica de ser no radiante y que además se alivia con antiácidos, muy diferente a un dolor de origen cardíaco. Respecto a los otros tipos de síntomas o síntomas secundarios, hay aquellos que están en relación a mecanismos poco claros, como por ejemplo el efecto del contenido luminal, la distensión esofágica, la función muscular, las vías neuronales, también la localización cerebral de estas vías, como lo que nosotros conocemos como un dolor irradiado, etc. Respecto a las vías visceroneuronales del intestino, vemos, ¿no? Esta relación de que por su origen y demás, estas vías se encuentran entrelazadas. Podemos decir que el tubo digestivo tiene estas vías visceroneurales entrelazadas con el árbol traqueobronquial y el corazón, siendo así que si se estimularan por un origen digestivo esofágico, va a tener su repercusión en el árbol bronquial, ya está en el corazón, ¿no? Entonces, si bien es un mecanismo poco claro, estaría en relación a esas fibras o esas vías que están entrelazadas. Ahora, para entender cómo se produce el reflujo patológico, es necesario conocer el mecanismo antirreflujo humano y su fisiopatología. Eso es algo que habíamos visto en nuestra primera clase de la semana, cuando hablábamos de la fisiología de la deglución y también lo que es el mecanismo antirreflujo.
Y recordamos esta imagen, ¿no? Donde hablamos de que existe en la unión gastroesofágica una zona de alta presión, conocida como esfínter esofágico inferior. Si bien no se puede identificar un músculo circular como tal, al que podemos llamar esfínter esofágico inferior, estamos hablando de un engrosamiento de la pared de esta unión que está compuesto por la musculatura. Permanece en una posición tónica activa hasta el momento de la deglución y también se abre con la distensión del fondo gástrico. Si el fondo gástrico se distiende, ya sea por gas o por líquido, se puede distender liberando la presión y eso se conoce como eructo. Ahora, nosotros recordamos que la composición es pues por una gran cantidad de fibras. Estamos hablando de fibras anulares o en anillo. Tenemos fibras semicirculares y luego tenemos hasta incluso fibras oblicuas que nacen o parten desde el fondo gástrico. Esa confluencia, esa zona de alta presión es lo que nosotros conocemos como el esfínter. ¿Qué sucede en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Se pierde esa zona de alta presión. Existe una disminución entonces de la resistencia que permite el flujo retrógrado del jugo gástrico hacia el esófago. Tenemos nuestra segunda pregunta y eso también la vimos el día de ayer y la repetimos muchas veces para que no nos lo olvidemos. ¿Cuál es el valor medio de la presión del esfínter esofágico inferior? Veamos. C de Cristo. Justamente la letra C. 13 milímetros de mercurio. Eso hay que recordar. Cuando se eleva, acalacia, cuando disminuye, erge. Para recordarlo de una forma. Entonces, hablando justamente del esfínter esofágico inferior, tenemos aquí los valores manométricos normales en su valor medio. Recordamos la presión, 13 milímetros de mercurio. Pero esta figura del texto nos menciona que no solamente dependemos de la presión del esfínter esofágico inferior, sino también dependemos de su longitud. ¿Qué quiere decir esta figura? Aquí tenemos en este eje la presión y en este otro la longitud. Y tenemos marcada esta línea que nos va a representar la diferencia entre un esfínter que es competente y uno que es incompetente. Veamos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta figura? Mientras más largo sea el esfínter esofágico inferior, vamos a necesitar menos presión para considerarlo competente. Por ejemplo, con una longitud de 3 centímetros, para considerarlo competente, si hablamos de 13 milímetros, aquí estaríamos en esta figura, estamos aquí, en la zona de competencia. Si fuese más largo, con 10 sería competente. Incluso, a ver, veamos, si fuese prácticamente con 7 sería competente. Con 6 sería competente si midiera 4. En cambio, si la longitud disminuyera, y esto es importante porque lo vamos a ver más adelante, si habláramos de que de 3,6 bajáramos a 2, por ejemplo, 13 está en el borde. Incluso si bajamos a 1 centímetro, esos 13 milímetros de mercurio ya no son suficientes para mantener el esfínter competente. Tendríamos que llevar con una longitud de 1 centímetro a alcanzar presiones mayores a 18, tal vez hasta 20 milímetros de mercurio para considerarlo recién competente. Entonces existe esa relación. ¿Por qué es importante determinar esa relación? Lo vamos a ver más adelante, porque vamos a poder explicar así el origen o una de las causas que puede desencadenar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. También recordamos nuestro estudio de manometría, ¿no? Esta imagen es la que tenemos que recordar porque nos muestra un estudio normal. Esta figura ya la habíamos visto, en la cual nosotros tenemos aperistalsis y tenemos un aumento del tono o una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Por tanto, este es un estudio de manometría de un paciente con acalasia.
y ese es el que nos interesa. Este es todo lo contrario. Tenemos peristalsis, pero lo que no tenemos es el tono del esfínter esofágico inferior, por tanto, este se considera incompetente, ¿no? Este ya es un estudio de un paciente con incompetencia del esfínter esofágico inferior y muy probablemente de un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué es lo importante? Necesitamos por lo menos una presión en reposo que sea, para considerarlo enfermedad por reflujo gastroesofágico, la presión tiene que ser menor a 6 millones de mercurio. La longitud total debe ser menor a 2 centímetros de nuestro esfínter y la longitud internominal menor a 1 centímetro. ¿Eso qué significa? ¿No? Que estamos frente a un esfínter defectuoso. Cuando ya tenemos un esfínter defectuoso, el resultado o su defecto es irreversible. Si esto es defectuoso, va a seguir siendo defectuoso. No va a recuperar su tonicidad, ni mucho menos. Por tanto, la medicación solamente ayuda a la curación de la mucosa cuando existe reflujo, pero aún se va a producir. La función reducida del cuerpo esofágico también interviene y existe predisposición a lesiones graves de la mucosa por exposición al jugo ácido. Vamos a tener entonces regurgitación, aspiración y tanto la regurgitación como la aspiración o broncoaspiración puede llevar a episodios respiratorios de tos, de asma y hasta falla pulmonar. Veamos. Esto es a lo que me voy cuando les explicaba de la longitud como una variable importante respecto a la fisiopatología o el origen del ERGE. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vaciamiento gástrico deficiente, una excesiva ingesta de aire, vamos a tener distensión gástrica. Esta distensión gástrica está producida por un aumento de la presión intragástrica y lo que va a hacer es empujar. Lo que va a hacer es ir empujando. Por ejemplo, si el estómago se distiende, va a ir empujando nuestra zona de alta presión y va a hacer que exista la relajación para el reflujo fisiológico, que habíamos visto también el día martes. Pero cuando esto sucede con mucha frecuencia, con mucha periodicidad, cada vez se distiende el estómago, lo que va a hacer es ir acortando esta zona de presión. Al ir acortando la zona de presión, vamos a perder la longitud. Si nosotros con este desplazamiento del esfínter esofágico llegamos a un acortamiento de lo que debería medir 3 llega a medir 1 centímetro, por ejemplo, vamos a necesitar mucha más presión para poder mantenerlo competente. Y es por eso que existe la relajación. Cuando hablamos de reflujo fisiológico, hablamos de una relajación transitoria. Generalmente esto sucede o nos ayuda a liberar la presión mediante lo que conocemos como eructo. Sin embargo, cuando estos episodios se producen de forma repetida, ya sea por un gran volumen de la comida, deglutimos aire de forma crónica, consumimos abundantes líquidos carbonatados, estamos hablando de refrescos principalmente, también consumo de alimentos grasos, recordando que los alimentos con alta cantidad de proteína y alto contenido graso o necesitan encontrarse en la cámara gástrica por más tiempo, produciendo un vaciamiento lento del mismo. Todos estos factores pues producen una distensión gástrica repetida. Y lo que va a hacer es que con mayor frecuencia se vaya haciendo un despliegue, un desplazamiento del esfínter esofágico inferior. Por tanto, va a empezar a atenuarse la musculatura y se va a desplazar, ¿no? Se va a cortar y de esa forma se va a reemplazar ese mecanismo fisiológico que veíamos a este nivel para liberar la presión mediante el eructo. Se va a convertir de fisiológico a patológico, porque ya no va a ser transitorio, se va a volver permanente. Y es ahí donde nosotros vamos a tener como resultado el reflujo postprandial grave. Ahora, el umbral de reflujo muchas veces está asociado a lo que se conoce como hernia hiatal. Entonces, lastimosamente, si bien no lo tenemos en nuestra bibliografía, si leemos el capítulo de esófago, pues vemos que tiene la parte de hernia hiatal. La hernia hiatal está en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque habíamos mencionado, por ejemplo, en la parte de anatomía, el día martes de esófago, que la parte del hiato diafragmático
tiene fibras que se adhieren firmemente al extremo inferior del esófago y permiten su mecanismo de peristalsis y demás. O sea, es muy importante que se encuentre bien fijado el, perdón, la porción inferior del esófago tiene que estar bien fijada al diafragma. Cuando esta zona de fijación se va perdiendo, ya sea porque tenemos incompetencia del hiato o este hiato se hace más grande, ya no vamos a poder mantener el esófago en su lugar. Y nosotros habíamos recordado que el peristaltismo tiende a jalar hacia arriba por ese mecanismo como de el paso de una oruga. Entonces, lo que va a hacer es poco a poco ir ascendiendo, va a perder su topografía y más bien vamos a ir viendo que el estómago va a ir ascendiendo junto con el esófago y vamos a tener diferentes grados de hernia hiatal. O sea, el estómago, que debería ser netamente intraabdominal, va a pasar a la cavidad torácica. Y por tanto, si el estómago pasa a la cavidad torácica, esta hernia hiatal pues también condiciona de que nuestro esfínter esofágico inferior no funciona de forma adecuada y vamos a tener también episodios de reflujo. Ahora, aquí habíamos visto, y esto es importante para poder recordar, qué es lo que va a producir nuestra esofagitis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la inflamación repetida por una carditis o una esofagitis cuando tenemos el reflujo postprandial grave. Este reflujo produce inflamación. La inflamación, ¿qué es lo que va a producir? Un aumento de la deglución. ¿Por qué razón? Porque la saliva, al tener un pH neutro, alivia las molestias. Entonces, por reflejo, el paciente deglute más saliva. Pero cuando se deglute más, también se deglute aire. Aumentamos la aerofagia. Y hemos visto que el deglutir aire crónicamente favorece más bien la distensión. Entonces, si bien uno intenta aliviar las molestias deglutiendo saliva, condicionamos más aerofagia y más reflujo postprandial. Pero no solamente vamos a tener un aumento de dilución por la inflamación repetida, sino que vamos a tener estos cambios, ¿no? El epitelio escamoso, que es el normal del esófago, para defenderse de esta inflamación repetida, perdón, repetida y de este reflujo, va a cambiar a un epitelio cilíndrico, lo que inicialmente se conoce como anillo de Schatzi o un anillo fibroso en la unión escamo-columnar. Ese sitio donde se encuentran el epitelio escamoso con el cilíndrico se va a conocer como anillo de Schatzi. Y este cambio del epitelio pues va a producir episodios de disfagia. Y aquí es donde empezamos a hablar de las complicaciones asociadas con el ERGE o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas complicaciones se deben a los efectos directos del fluido gástrico, del jugo gástrico. En la mucosa esofágica vamos a tener esofagitis, diferentes grados de esofagitis, que pueden llegar a cuadros de estenosis esofágica o incluso a lo que se conoce como esófago de Barrett. Pero no solamente a nivel de la mucosa esofágica, también vamos a tener complicaciones a nivel de la laringe o el epitelio respiratorio, más que todo por la regurgitación y la broncoaspiración, lo que puede llevar hasta un cuadro de fibrosis pulmonar de forma progresiva. Veamos, esta tabla que nos muestra el texto nos dice las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en 150 casos consecutivos con enfermedad comprobada, con endoscopía de monitoreo de pH esofágico durante 24 horas y también con estudios de motilidad. Veamos. El número de casos, habíamos dicho 150, y vemos los tipos de complicaciones y si el esfínter es normal y cuando el esfínter es defectuoso. Cuando el esfínter es normal, pues ninguna complicación, la mayor parte, ¿no? 58%, cuando es defectuoso, 42%. De los que presentaron esofagitis erosiva, fueron 47, con esfínter normal solo 23 y con esfínter defectuoso la mayoría, ¿no? 77%. Respecto a estenosis, solamente 19, 11% con esfínter normal, la gran mayoría, 89% con el esfínter defectuoso. Y respecto al esófago de Barrett,
De los 150, 25 tenían esófago de Barrett. Con esfínter normal, ninguno. Y con el esfínter defectuoso, todos. Entonces, el esfínter defectuoso en la enfermedad por reflujo gastroesofágico condiciona al esófago de Barrett. Ahora, algo que describía y en algún momento se mencionaba cuando hablábamos el día martes de los estudios que nosotros hacemos, vimos que no netamente nos dedicamos a hablar de la función del esófago, sino también teníamos estudios que evaluaban la función duodenogástrica en relación a la patología esofágica. ¿Eso qué significa? Podemos tener nosotros nuestras lesiones por la presencia del jugo gástrico, más que todo el jugo ácido y la presencia de la pepsina. Sin embargo, si a este jugo ácido le asociamos el jugo duodenal, que particularmente contiene sales biliares y también la secreción pancreática, vamos a potenciar el efecto lesivo, el efecto destructor de ese reflujo, produciendo una lesión epitelial máxima. Y esas figuras son justamente lo que tratamos de mostrarnos, ¿no? Cuando tenemos reflujo gástrico, cuando tenemos reflujo mixto, la mayoría de los casos, pues se asociarán a mayores complicaciones. De igual forma, entre un pH ácido, un pH alcalino, el que se encuentra en un umbral intermedio es el que produce más lesiones. Y de igual forma, ¿no? Tenemos sujetos normales, sujetos con esófago de Barrett. Cuando tienen aumento de la bilirrubina, o sea, presencia de sales biliares en el reflujo, con mayor frecuencia se asocian a esófago de Barrett. Nuestra tercera pregunta a resolver durante nuestra exposición. La incidencia de que el epitelio de Barrett metaplásico se vuelva displásico y progrese hacia un adenocarcinoma es alrededor de, veamos, existe un consenso por el inciso A. Y justamente, ¿no? Afortunadamente no es muy alto, 0,2 a 0,5% por año. Veamos, justamente si seguimos hablando del esófago de Barrett o de las complicaciones, vemos la estenosis y el esófago de Barrett. Una lesión esofágica sostenida, producida por el reflujo gástrico o un reflujo gástrico duodenal persistente, va a producir estenosis de la luz como metaplasia intestinal. Si hablamos de la estenosis de la luz, vamos a tener fibrosis de la submucosa, una fibrosis intramural. Esta estenosis puede asociarse entonces a una esofagitis grave y también asociarse a un esófago de Barrett. Pueden existir estenosis inducidas por fármacos. En estos casos, pues la dilatación endoscópica suele corregir la disfagia, ¿no? La estenosis con las dilataciones endoscópicas neumáticas podemos hacer que mejore la sintomatología. Respecto a la estenosis esofágica distal, por la enfermedad por reflujo gastroesofágico más una lesión cáustica repetitiva por cápsula o tableta, pues tenemos estenosis de tipos largas que parecen cuerdas, suelen ser resistentes a la dilatación endoscópica y ese tipo de lesiones es menos frecuente desde que se ha estandarizado el uso de los inhibidores de la bomba de protones. O sea, esto se refería de que habían identificado que algunos pacientes que tenían reflujo tomaban algunos medicamentos que eran muy ácidos cuando se deshacían en el estómago y cuando pasaban al esófago con el reflujo, pues potenciaban una lesión cáustica. Como menciona aquí, ahora este tipo de lesiones es menos frecuente, ahora que nosotros contamos con nuestro esófago, pero contamos con nuestro inhibidor de la bomba de protones. Más específico, el texto no nos lo menciona, ¿no? Pero nos dice que sí, que había algunos medicamentos, que especialmente de tipo cápsula o tableta, que producían este tipo de lesiones. Eso respecto a la estenosis. El otro lado de nuestra
fisiopatología de las complicaciones van a ser la metaplasia intestinal. Y justamente esta metaplasia intestinal lo que hace es producir un cambio, ¿no? Del epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. Eso como un mecanismo de defensa. A este cambio se conoce como esófago de Barrett. Y este esófago de Barrett entonces puede asociarse a esofagitis, a estenosis, a ulceraciones en esta mucosa, conocido como ulceración de Barrett, y también a displasia. La displasia, como lo que nosotros habíamos mencionado, lo más peligroso en este aspecto, con una incidencia de progresión a adenocarcinoma de 0,2 o 0,2 a 0,5% por año. Veamos. Si hablamos netamente sobre las complicaciones metaplásicas, vamos a tener que hablar específicamente del esófago de Barrett y esta es la parte que se encuentra como un tema específico de nuestra bibliografía para la residencia. En el texto se encuentra inserto en nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico. Veamos. El esófago de Barrett, en este punto clave, el punto clave número 3, nos define, ¿no?, como la transformación del epitelio esofágico distal de ese epitelio escamoso epidermoide a un epitelio cilíndrico especializado, capaz de una progresión neoplásica adicional. La detección del esófago de Barrett en la endoscopía y en la biopsia aumenta el riesgo futuro de cáncer en más de 40 veces. Esto en comparación a aquellas personas que no tienen esófago de Barrett. Entonces, el identificar que un paciente tiene esófago de Barrett ya le condiciona a 40 veces más riesgo de tener cáncer, en otras palabras. Entonces, si hablamos de las complicaciones metaplásicas, hablamos del esófago de Barrett, que ya en 1950 fue descrito inicialmente por Norman Barrett, que se encontraba estudiando este tipo de lesiones, pero en otro tipo de pacientes, porque trataba de encontrar un origen congénito de estas lesiones. ¿Que podría existir ese tipo de lesiones congénitas? Existiría, mencionaba, estudiaba la posibilidad. Sin embargo, se dio cuenta de que 10 a 15% de los pacientes tenían ERGE. Por tanto, para el diagnóstico del esófago de Barrett, dentro del estudio de los pacientes con ERGE, nos hemos dado cuenta de que la endoscopía junto con la biopsia nos da o nos ayuda mucho en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir observar las zonas de metaplasia con células caliciformes intestinales. Esto se refiere como un epitelio especializado, ¿no? Porque tiene esas células caliciformes de la mucosa intestinal, que no debería encontrarse en el esófago. ¿Cuál es el tratamiento? Menciona, tenemos que asociar el tratamiento médico para disminuir la lesión hacia la mucosa esofágica de nuestro inhibidor de la bomba de protones, más una cirugía antirreflujo. ¿Cuáles son las complicaciones del esófago de Barrett? Pues puede existir complicación en relación a formación de úlceras, o sea, ulceraciones, la úlcera de Barrett. Estas úlceras pueden llegar a ser profundas y llegar a perforarse, o incluso con la inflamación crónica se puede producir estenosis. Y, como hemos mencionado, de una metaplasia pasarnos a una displasia y obtener como resultado una neoplasia, un cáncer. Respecto a la definición entonces del esófago de Barrett, para saber específicamente a qué nos referimos con esófago de Barrett, antes se mencionaba que esta mucosa columnar, esta mucosa con la metaplasia intestinal, tenía que ser de al menos 3 centímetros hacia el esófago, o sea, de nuestra unión gastroesofágica. Veamos, tenemos alguna figura. De nuestra unión gastroesofágica teníamos que medir por lo menos 3 centímetros. Si llegábamos a esos 3 centímetros,
ya estábamos diagnosticando un esófago de Barrett. Eso era antes. Ahora, la definición como tal nos menciona que cualquier longitud de la mucosa columnar que sea identificable endoscópicamente y que demuestre mediante una biopsia que es metaplasia intestinal, ya se puede definir como un esófago de Barrett. Entonces, clásicamente, al menos 3 centímetros, actualmente cualquier longitud. Respecto a la etapa grave de nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues vamos a tener una exposición marcada al ácido esofágico. Tenemos las características de un esfínter esofágico inferior deficiente o un esfínter incompetente, en otras palabras, la función deficiente del cuerpo esofágico, una alta prevalencia de flujo, o perdón, reflujo duodeno gastroesofágico, recordando que si lo asociamos ese reflujo duodeno gástrico, su efecto lesivo o agresor está potenciado y también una hipersecreción gástrica en un 44% de los pacientes. Esas son las características de una etapa grave del ERGE. Eso dentro de las complicaciones metaplásicas. Ya cuando hablamos de complicaciones neoplásicas, y eso tal vez un poco reservado a los capítulos de oncología, sin embargo, nos toca hablar, mencionarlos por lo menos, ¿no? Estaríamos hablando de la formación de un adenocarcinoma. Un tercio de los pacientes con esófago de Barrett presentarán esta neoplasia. No se ha demostrado que la cirugía antirreflujo afecte en la progresión a carcinoma. Entonces, el objetivo de la cirugía antirreflujo no es evitar el cáncer, sino más bien es controlar el reflujo. Respecto a la epidemiología del adenocarcinoma, pues se considera, bueno, se consideraba antes un tumor raro, que estamos hablando hasta el año de 1975. Actualmente se presenta en 0,2 a 0,5% por año de seguimiento y un riesgo 40 veces mayor que el de la población general cuando tenemos esófago de Barrett, lo que habíamos visto en nuestro punto clave. La mayoría, si no todos los casos de carcinoma, cáncer de esófago, surgen del epitelio de Barrett. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno. Tal vez no solo del esófago de Barrett, ¿no? Sería idealmente identificar más bien la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tratarlo de forma adecuada y evitar más bien este tipo de complicaciones, tanto metaplásicas como neoplásicas, para así evitar justamente la instalación de un adenocarcinoma. No son las únicas complicaciones, también vamos a tener complicaciones respiratorias en relación al alergia. Estas secundarias al reflujo laringofaringeo, que puede ocasionar episodios de asma. La diferencia que tendríamos con el asma típico es que el asma generalmente se presenta en pacientes jóvenes, en niños. En cambio, aquí tendríamos un asma de presentación en los adultos. Justamente estos adultos que a esa edad han comenzado a presentar episodios de asma o crisis asmáticas, 50% tiene esofagitis en un estudio de endoscopía. Y la evolución a episodios a reiteración va a producir o va a conllevar a una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuáles serían las causas? Pues tenemos dos tipos de teorías para explicar las complicaciones respiratorias. Estamos hablando de la teoría del reflujo por la exposición laringo o laringofaringea a la aspiración de la secreción ácida o duodenogástrica. Y también tenemos la teoría refleja, lo que habíamos mencionado cuando hablábamos de ese entrecruzamiento o esa vinculación, entrelazamiento de las fibras viscerales, ¿no? Que las fibras aferentes, especialmente del nervio vago, producen una broncoconstricción durante la acidificación esofágica distal. Respecto al diagnóstico de estas complicaciones respiratorias, pues es complejo y es difícil establecer en los casos de reflujo que no tengan síntomas digestivos. Es necesario la monitorización ambulatoria con un estudio de pH-metría de sonda dual, y es dual en el sentido de que vamos a medir no solamente el esófago distal, como habíamos visto el día martes, ¿no? Generalmente el catéter o nuestro receptor, nuestra sonda, generalmente se coloca distalmente en el esófago distal, que es el lugar donde a nosotros nos importa medir la exposición al ácido.
Este tipo de estudio es dual porque no solamente se va a localizar en el distal, sino también en el proximal, porque mientras más exposición tengamos en el proximal, lo vamos a poder relacionar a su paso hacia la faringe y a la laringe. Y respecto al tratamiento, el uso de los inhibidores de la bomba de protones tiene una efectividad reducida, estamos hablando de menos del 15%. En cambio, las cirugías de reflujo tienen efectividad que alcanza hasta el 90% en los niños, en pacientes jóvenes, y hasta un 70% en adultos. ¿Cuál sería la causa para que no exista un buen resultado de las cirugías de reflujo? Sería el trastorno de la motilidad esofágica. Muy bien. Esto es respecto a las características del ERGE, sus complicaciones, dentro de las complicaciones metaplásicas y también, pues, el diagnóstico específico del ERGE, que eso también lo habíamos visto el día martes, ¿no? Con los diferentes tipos de estudios que tenemos a disposición. Una vez diagnosticado lo que viene a ser el ERGE, tenemos que hablar ahora del tratamiento. Y vamos a tener entonces que hablar inicialmente del tratamiento médico. Y el texto nos dice, ¿no? Desde que los antiácidos son de venta libre, pues muchos pacientes ya se automedican con inhibidores de la bomba de protones, siendo así que con síntomas leves y sin complicaciones, el tratamiento de 12 semanas con antiácidos simples puede ser suficiente para mejorar la calidad de vida o los síntomas que presenta el paciente. ¿Qué otras medidas uno tiene que tomar o qué otro tipo de cuidados? Pues elevar la cabecera de la cama para evitar estar completamente en posición vertical, perdón, horizontal. Evitar la ropa ajustada, porque esa ropa ajustada puede aumentar la presión intraabdominal, especialmente intragástrica o del abdomen superior. Evitar, o perdón, comer comidas pequeñas y frecuentes, o sea, evitar comer en la noche o evitar las comidas muy copiosas. También hay que evitar que si comemos por la noche, no tenemos que acostarnos de forma inmediata después de comer. Y también evitar el alcohol, el café, el chocolate y la menta. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Cuando hablábamos el día martes de los elementos o algunos alimentos que pueden afectar a la presión de nuestro esfínter esofágico inferior, pues justamente estos reducen la presión del esfínter esofágico inferior en reposo. Respecto a la combinación de antiácidos, pues menciona, ¿no? Que si tenemos algunos preparados con ácido algínico, al mezclarse con la saliva suelen producir una solución viscosa protectora de nuestra mucosa, tanto gástrica como esofágica. Y también se puede utilizar algunos promotores del vaciamiento gástrico efectivos prácticamente solo en la enfermedad temprana. Estaríamos hablando de la metoclopramida como también de la domperidona. Si seguimos hablando del tratamiento médico, podemos ver, ¿no? Que para síntomas persistentes utilizamos el omeprazol, ¿no? Hasta 40 miligramos al día, lo que nosotros conocemos como el omeprazol de vía oral, que viene de 20, generalmente. Y pues reduce la pirosis en un 80 a 90%. Respecto a la interrupción del tratamiento, o sea, cuando nosotros dejamos de tomar el omeprazol, existe una recurrencia hasta el 80% de los pacientes y luego los síntomas pueden progresar, o sea, empeorar hasta en un 40% de los pacientes. Por tanto, el tratamiento médico, una vez iniciado, la mayoría de los pacientes debe requerirlo de por vida. 40-80% de los pacientes con esófago de Barrett persisten con exposición al reflujo, incluso con dosis de 20 miligramos 2 veces al día, y hasta 25% en pacientes sometidos incluso a una fundoplicatura de Nissen. Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica sugerida? Esto es muy parecido a lo que veíamos en nuestro capítulo de acalasia, ¿no? Vemos. Utilizamos inicialmente inhibidores de la bomba de protones.
Si existe persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento, tenemos que irnos a realizar un estudio de endoscopía. Después, si nosotros ponemos a enfrentar nuestro tratamiento médico con el inhibidor de la bomba de protones versus la cirugía antirreflujo, pues es necesario primero darnos cuenta de una cosa. Necesitamos medir el pH esofágico en 24 horas, necesitamos ver el estado del esfínter esofágico inferior y también necesitamos una valoración de la función del cuerpo esofágico, porque hemos visto, ¿no? Nuestra cirugía antirreflujo con una mala peristalsis, un mal funcionamiento del cuerpo esofágico, no va a tener el éxito que nosotros esperamos. Y respecto a la cirugía antirreflujo como tal, la gran ventaja, ¿no? Controla los síntomas hasta en un 85 a 90% de los pacientes sometidos a cirugía. Esa es la gran ventaja que tiene este procedimiento. Veamos, respecto a las indicaciones para realizar nuestra cirugía, pues vemos, ¿no? Si tenemos un paciente con ERGE objetivamente comprobada, más síntomas típicos de la enfermedad, estamos hablando de pirosis o regurgitación, o también frente a un paciente joven que no desea tomar medicamentos de por vida, pues debemos considerar primero ver que su esfínter esofágico inferior sea estructuralmente defectuoso, o tengamos tal vez casos de esofagitis endoscópica grave, o estenosis esofágica, o esófago de Barrett, todos ellos van a ser candidatos para cirugía. Para nuestra selección de pacientes, ¿no? 25 a 50% de los pacientes tienen enfermedad persistente o progresiva. Por tanto, la fundoplicatura laparoscópica proporcionará una cura a largo plazo en la mayoría de los pacientes con molestia mínima y un retorno también temprano a la actividad normal, por ser de mínima invasión. Cuando nosotros tenemos una pérdida de la contractibilidad esofágica, no necesariamente tenemos que hacer una técnica de Nissen, que vamos a ver más adelante, como una total, sino que la indicación sería irnos por un procedimiento parcial. También necesitamos hacer un tratamiento para nuestro esófago de Barrett, en el cual muchas veces se requiere una ablación endoscópica de evaluación, una resección endoscópica y en algunos casos hasta una resección esofágica. Esto ya como técnicas formales de exéresis o extirpación. Respecto a la valoración preoperatoria, los síntomas clínicos consistentes con el reflujo gastroesofágico van a ser la pirosis, la regurgitación y en parte van a tener buena respuesta a el uso de inhibidor de la bomba de protones. Necesitamos también una confirmación objetiva del reflujo. Ya habíamos dicho, ¿no? El estudio de pechimetría de 24 horas es el que nos da el diagnóstico, ¿no? Si este es normal, estamos frente a una alergia. Además, tenemos que hacer una valoración de la motilidad esofágica. ¿Y eso con qué estudio lo hacemos? Pues justamente con nuestra manometría esofágica. También es necesario hacer una valoración de la anatomía hiatal. Esto se puede hacer mediante un estudio de endoscopía y también nuestra radiología de contraste, ¿no? Esto para ver anomalías estructurales. Nuestra pregunta 4 del capítulo, ya acercándonos a la última pregunta. Dentro de los principios del tratamiento quirúrgico antirreflujo, ¿qué porción del estómago debe usarse para cojinar el esfínter? Veamos. Efectivamente, ¿no? También recordamos que la técnica se llama funduplicatura, es porque utiliza el fondo gástrico. Respuesta, inciso B, fondo gástrico, justificado en nuestra página 1039. Veamos cuáles son los principios del tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la idea? Crear una válvula de colgajo que evite la regurgitación. Doble de presión que presión gástrica. O sea, si nuestra presión gástrica es de 6 milímetros de mercurio, debemos crear una válvula de al menos 12 milímetros de mercurio. Y la longitud debe ser de al menos 3 centímetros. ¿Por qué de 3 centímetros? Ya hemos visto, ¿no? La longitud es importante. Con una longitud promedio, una buena longitud, no necesitamos altas presiones para mantener competente el esfínter. Entonces, esa es la razón. De esos 3 centímetros, por lo menos 2 centímetros deben encontrarse en el esófago de su porción abdominal. No netamente tiene que ser en el torácico.
2 centímetros deben formar parte del esófago abdominal. Debe permitir la relajación del cardias a la deglución. De nada nos sirve hacer un procedimiento, una fondoplicatura que sea demasiado tensa y no permita la relajación. Estaremos produciendo una especie de acalasia iatrogénica o secundaria a una cirugía, ¿no? Entonces, el principio o la característica de nuestro tratamiento debe ser que se permita la relajación del cardias a la deglución. Por tanto, solo el fondo gástrico debe usarse para reforzar el esfínter. La envoltura debe colocarse solamente sobre el esfínter y evitar también la lesión de los nervios vagos. Esa es la respuesta a nuestra pregunta. Pero la explicación la dimos al comienzo, cuando hablábamos de nuestro esfínter esofágico inferior, y es esto, ¿no? Nuestra zona de alta presión está compuesta por anillos musculares, por fibras semicirculares y por fibras oblicuas. Estas fibras oblicuas que se encuentran en el fondo gástrico responden al igual que las fibras que se encuentran a este nivel. ¿Eso qué significa? Cuando existe deglución, tiene que existir una relajación. Y todo lo que viene a ser el centro motor de la deglución estimula la relajación del esfínter esofágico inferior. Y este estímulo se transmite también a estas fibras oblicuas que se encuentran en el fondo. Esa es la razón de que cuando esto se relaje, esto también va a relajarse, o esas fibras también se van a relajar. Y por tanto, el utilizar el fondo gástrico permite que esa sincronía se mantenga y tengamos también la relajación al momento de la deglución de nuestro esfínter esofágico inferior y esta nueva válvula que hemos creado con la cirugía. Justamente la fonoplicatura no debe aumentar la resistencia del esfínter relajado contra la motilidad esofágica. La fondoplicatura sin tensión indebida, ¿no? O sea, no debe estar con una tensión demasiado elevada. Debemos encontrar un equilibrio para que se permita la deglución. Por tanto, el objetivo del tratamiento quirúrgico es crear una nueva válvula antirreflujo en la unión gastroesofágica. Para la selección de nuestro procedimiento, pues tenemos la fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen como procedimiento de dirección para la reparación primaria. Luego tenemos la fundoplicatura parcial para casos en los cuales tengamos asociada la motilidad esofágica deficiente y un buen resultado en el 90% de los pacientes. Ahora, ¿por qué parcial y no total en la motilidad esofágica deficiente? Pues de igual forma, ¿no? Si nosotros queremos crear una nueva válvula a este nivel para que exista la peristalsis, la deglución, tiene que funcionar bien el esófago para poder propulsar el alimento y vencer también de esa forma nuestra presión a este nivel con la relajación, permitir el paso del alimento del esófago al estómago. Si nosotros tenemos aperistalsis o una mala función, una mala peristalsis esofágica, y nosotros creamos a este nivel nuestra válvula por completo, o sea, con un procedimiento total, y se dice total porque vamos a cubrir en 360 grados nuestra válvula, va a ser más difícil para ese esófago incompetente poder propulsar el alimento y por tanto no vamos a poder realizar el paso del alimento del esófago al estómago. Es por eso que en esos casos, para ayudarle un poco a ese esófago que se encuentra incompetente, se hace un procedimiento parcial, ya no de 360. Y vamos a ver qué opciones tenemos en nuestro arsenal de cirugías de fundoplicatura. ¿No? Esa es la razón por la cual debe ser parcial. Entonces, ¿cuáles son las reparaciones primarias antirreflujo? Les había adelantado que la fundoplicatura de tipo Nissen es la total. Total porque abarca 360 grados. Y tiene la ventaja de que se puede realizar de vía laparoscópica. Como puede ver aquí, en la posición francesa, esta es la posición que adopta tanto el paciente como el cirujano para realizar la cirugía. Se realiza primero una disección yatal, una preservación de ambos nervios vagos, así como en el tema de la calasia, ¿no? En la cual nosotros teníamos que disecar bien las estructuras a este nivel para poder observar nuestro tercio inferior del esófago,
su unión con el estómago y ver también cómo pasa el nervio vago tanto por delante y por detrás para evitar lesiones. Entonces se hace la disección, la preservación de los nervios vagos, se moviliza de forma circunferencial al esófago, como pueden ver aquí, se lo aísla. Por detrás ya podemos pasar por detrás de nuestro esófago. Aquí podemos ver cómo esto se puede realizar mediante eh, esta lámina, este penrose, que nos permite ver que sí tenemos libre la parte posterior del esófago para poder pasar. Se realiza un cierre yatal, generalmente posterior al esófago. Esto muchas veces en relación a nuestra hernia de hiato. Si aquí tenemos un defecto en el hiato diafragmático, pues entonces se tiene que cerrar. Aprovechamos para cerrar eso y creamos una fundoplicatura corta y flexible sobre un dilatador esofágico. ¿Eso qué significa? Esta línea punteada es un dilatador. Nosotros le pasamos como si se tratara de una sonda orogástrica, este dilatador que tiene una luz. ¿Para qué nos sirve? Para que sobre eso nosotros podamos pasar el fondo gástrico. Como pueden ver, este fondo gástrico que se encuentra aquí, lo vamos a llevar al otro lado y le vamos a hacer dar una vuelta entera como si se tratara vulgarmente de una chalina. Si cubre completamente el cuello, por decirlo así, es un procedimiento total de 360 grados. Pero para evitar que nosotros tensionemos mucho, pasamos este tipo de dilatador, que no es nada más que una sonda con un grosor considerable, de una buena consistencia, para que no se colapse con nuestro procedimiento, y procedemos a suturar, ¿no? Con esa sutura tenemos cerrado el hiato, tenemos aquí nuestra fundoplicatura, y este es el procedimiento, esta es la nueva válvula que nos va a permitir recobrar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Esto es respecto a la técnica Nissen. Luego vamos a hablar de las parciales. Tenemos la parcial posterior, también conocida como topet, que intenta minimizar los riesgos de efectos secundarios. Por ejemplo, cuando esta está con mucha tensión, una total, el paciente puede presentar disfagia. Entonces, si hacemos una parcial, la probabilidad de disfagia, la incapacidad para eructar y la flatulencia disminuye. Esa es una ventaja de hacer un procedimiento parcial. Entonces, la técnica posterior se conoce como técnica de Toupet. Es una técnica de 270 grados y como pueden ver en esta representación, el esófago no llega a estar cubierto completamente. De aquí también se puede ver que es muy diferente a la total, ¿no? Aquí más bien dejamos un espacio, por eso es parcial, solamente 270. Y se hace un anclaje al borde yatal. Si se dan cuenta, aquí estamos anclando también a nuestro diafragma, a nuestro pilar del diafragma. Aquí se puede observar una fotografía del texto. Lastimosamente, los hilos creo que distraen demasiado, pero se ve como más o menos el fondo gástrico gira alrededor de nuestro tercio inferior y de esa forma, pues nosotros tenemos ya confeccionada nuestra nueva válvula. Esta es la técnica Toupet porque es posterior, ¿no? Parcial posterior. Luego también tenemos la parcial anterior. Esta recibe el nombre de tipo TOR. Es parecida a la reparación hiatal posterior. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a reparar la parte del hiato, pero el fondo ya no lo vamos a pasar por detrás, más bien lo vamos a pasar por delante, ¿no? El fundus anterior se enrolla sobre el frente del esófago. Puede ser de 90 grados, 120 grados o hasta 180 grados. Y este se suturará al borde yatal y también a la pared del esófago, ¿no? Más o menos quedaría así, casi como muestra nuestra figurita. Nuestra última pregunta de la clase de esta noche. Cuando se encuentra un esófago acortado, muchos cirujanos optan por un procedimiento de elongación esofágica para reducir la tensión en la unión gastroesofágica, al considerar que esto disminuirá el riesgo de la falla por hernia hiatal posoperatoria. Dicho procedimiento corresponde a,
Veamos las respuestas. Sí, 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 sí. Muy bien. Justamente la respuesta es inciso C, gastroplastía de colis. Justamente cuando nosotros hablamos de la gastroplastía de colis, y nosotros nos damos cuenta, ¿no? De que nosotros en esta cirugía liberamos lo que viene a ser las estructuras de fijación del esófago, del estómago a este nivel para poder alcanzarlas. Y es muy importante hacer una fijación a los pilares, una fijación hiatal. ¿Por qué razón? Incluso aquí cerrarlo, ¿no? Disminuir la luz. Porque como ya no tenemos fondo, si se dan cuenta, esto ya se ha vuelto un tubito. Ya no tenemos el fondo gástrico y tiene más chance de que pueda herniarse. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente ya con hernia, muchas veces pacientes que tienen ya un esófago corto porque la hernia ha hecho que este esófago se ascienda hacia el tórax y nosotros cuando lo jalamos otra vez a la cavidad, vemos que estamos haciéndolo bajo cierta tensión y tenemos el riesgo de que vuelva a subirse hacia la cavidad torácica. En esos casos, ¿no? De esófago cortado para reducción de la tensión en la unión gastroesofágica, lo que hacemos es mediante una grapadora dividir el cardias en una parte superior del estómago. O sea, como pueden ver aquí, lo vamos a cortar en forma de L. Nuestro fondo nos lo vamos a llevar. Tsuc, tsuc, y vamos a terminar haciendo más largo prácticamente el esófago con un pedazo de estómago. Eso aumentaría la longitud del esófago. O sea, es como si elongáramos el esófago mediante una gastroplastía. Tiene controversia, no es una técnica en debate. ¿Por qué razón? Nuestra idea es evitar que exista reflujo. Nuestra idea es evitar la exposición al esófago del jugo gástrico del estómago. Y estamos creando un tubo de pared gástrica con capacidad secretora y además una fundoplicatura debajo de esta. ¿Esto será beneficioso? ¿No? Esa es la pregunta que entra en debate cuando hablamos de esta técnica. Puede servir para disminuir la tensión, para alargar el esófago. Sin embargo, nos desviamos un poco del objetivo, ¿no? Tenemos ahí un tubo gástrico secretor. La idea es más bien evitar la exposición de la secreción gástrica del esófago. Es una técnica en controversia. Y bueno, respecto a los resultados después de la fundoplicatura, cuando hablamos de que alivian los síntomas, la pirosis, la regurgitación y la disfagia, en más del 90% de los casos, cuando hacemos un seguimiento de 2 a 3 años, entre 80 y 90% de los pacientes en un seguimiento a 5 años. Y respecto a los síntomas atípicos, hablando de la tos, el asma y la laringitis, suelen aliviarse en 2/3 de los pacientes. Algunos también pueden sentir disfagia temporal por 3 hasta 12 meses, en lo que uno se acostumbra, ¿no? Puede existir incapacidad para eructar en los primeros 3 a 6 meses, también en lo que se establece la, la nueva válvula. Y pues también puede existir hiperflatulencia por un aumento de la dilución del aire sumada a la incapacidad para eructar. Eso dentro de los síntomas molestos o molestosos que uno puede tener después de la cirugía. Respecto a procedimientos adicionales que se pueden hacer durante la cirugía antirreflujo, si hablamos de la división de los vasos cortos que permitiría movilizar mejor el fondo gástrico, menciona el texto, ¿no? Que se ha descrito que no mejora los resultados, más bien le suma complejidad al procedimiento y puede producir un resultado deficiente. Respecto a entre elegir una técnica Nissen a una Toupet, algunos efectos secundarios son menos frecuentes en la fundoplicatura posterior, entonces eso nos podría hacer inclinarnos por una parcial. Y entre una Nissen y una tipo DOR o anterior, pues la satisfacción general es similar para ambos procedimientos. Respecto entre los posteriores, entre versus posterior con anterior, entre Toupet y tipo DOR, pues la anterior produce menos disfagia y menos efectos secundarios, pero tiene mayor riesgo de reflujo recurrente. Respecto a la cirugía antirreflujo en pacientes con esófago de Barrett, el alivio de los síntomas es de 72 a 95% de buenos resultados.
50% presenta hasta una regresión de la longitud de nuestra mucosa de Barrett y deben permanecer bajo vigilancia endoscópica, siempre vigilando que no progrese a una displasia o un adenocarcinoma. Respecto a la reoperación para reparaciones fallidas antirreflujo, con la recurrencia o la persistencia de los síntomas, la incapacidad para deglutir, molestias en el abdomen superior con las comidas y demás, generalmente la causa más frecuente en la cirugía abierta es la colocación de la envoltura y en la cirugía laparoscópica es la herniación, lo que les había dicho, ¿no? Que nuestro estómago se suba a la cavidad torácica. Entonces, con cada reparación, el esófago se daña más. Con cada reoperación, pues dañamos el tejido que tenemos, al igual que la vasculatura, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso respecto a lo que nos dice el texto en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también en relación a la complicación metaplásica, el esófago de Barrett. Vamos a comenzar entonces ahora con la parte final de nuestra clase, que es la resolución del caso clínico y de las preguntas que hemos planteado al inicio. Respecto a nuestra historia clínica inicial, ¿no? Vemos un paciente masculino de 52 años con antecedentes de obesidad, tabaquismo, se presenta en consulta con, primero, pirosis, regurgitación ácida recurrente. Esto durante los últimos 8 meses. Los síntomas ocurren después de las comidas y al acostarse. El paciente refiere disfagia ocasional con dolor torácico que no está relacionado al esfuerzo físico. Ha probado antiácidos de venta libre con alivio parcial y no presenta pérdida de peso, tampoco hay datos de hemorragia ni cambios en la hábito intestinal, ¿no? Entonces aquí la clave es identificar los síntomas. Ya hablando de pirosis y regurgitación, nosotros ya pensamos en reflujo. Al examen físico no se encuentra algún hallazgo significativo. Las pruebas diagnósticas, la endoscopia digestiva alta nos muestra una esofagitis erosiva grado C de Los Ángeles. Recordemos que existen 4 grados, la C es avanzada, y también datos de una pequeña hernia hiatal. Con esto nosotros ya tenemos, o sea, esta esofagitis es secundaria ¿a qué? A la exposición al ácido. Esa es nuestra sospecha. Le hacemos un estudio de manometría y vemos que es normal. Y a la pHmetría vemos que sí existe un aumento significativo de tiempo a la exposición ácida del esófago distal. Con esto nosotros ya hemos diagnosticado nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordemos, la pHmetría de 24 horas es el gold estándar. Los laboratorios, nada llamativo. Muy bien. Respecto a nuestras preguntas, ¿cuál es el síntoma más común de la enfermedad por reflujo gastroesofágico ERGE? Es justamente la pirosis. La pirosis o sensación de ardor en el pecho es el síntoma más común del ERGE, debido al reflujo del contenido gástrico ácido hacia el esófago. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con el desarrollo del ERGE? La respuesta, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo significativo para el desarrollo del ERGE, ya que aumenta la presión intraabdominal y favorece el reflujo gástrico. Pregunta 3. ¿Qué hallazgo endoscópico es característico de la esofagitis erosiva? Inciso D. Las erosiones y enrojecimiento de la mucosa esofágica, ¿no? Lo que hemos visto justamente, ¿no? Enrojecimiento y las lesiones. La esofagitis erosiva se caracteriza por la presencia de erosiones y enrojecimiento de la mucosa esofágica, como se puede observar en una endoscopia digestiva superior. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el ERGE? Si sabe, los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son el tratamiento de primera línea para el ERGE y que reducen significativamente la producción de ácido gástrico. Pregunta 5. ¿Cuál es el mecanismo principal de acción de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento del ERGE? Inciso C. La inhibición de la bomba de protones en las células parietales gástricas. Los inhibidores de la bomba de protones pues inhiben justamente la bomba de protones en las células parietales gástricas, reduciendo la producción de ácido y por tanto mejorando los síntomas del ERGE. La pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes cambios en el estilo de vida no se recomienda típicamente para los pacientes de ERGE? ¿Cuál no se recomienda? Ingesta de comidas grandes o copiosas antes de acostarse.
La ingesta de comidas copiosas antes de acostarse puede empeorar los síntomas del ERGE, por lo que se recomienda evitarlas. Pregunta 7. ¿Cuál es la complicación más grave del ERGE no tratado? Inciso D, el esófago de Barrett. ¿No? Si aquí tal vez hubiera habido cáncer o adenocarcinoma, tal vez le hubiera podido ganar al esófago de Barrett. Sin embargo, el esófago de Barrett es una complicación grave del ERGE no tratada, ya que puede predisponer al desarrollo de adenocarcinoma esofágico. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más útil para confirmar el diagnóstico de ERGE en un paciente con síntomas típicos por endoscopía o pero endoscopía negativa? Recordamos, ¿no? El gold estándar para confirmar es pechimetría de 24 horas. La pechimetría de 24 horas es útil para confirmar el diagnóstico de alergia en pacientes con síntomas típicos y que tengan también una endoscopía negativa, al medir así la exposición ácida en el esófago. La pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un factor predisponente para el desarrollo del esófago de Barrett? Inciso A, el ERGE crónico, ¿no? Ninguno de estos se asocia al esófago de Barrett, pues la ERGE crónica es un factor predisponente para el desarrollo del esófago de Barrett, una condición en la que el epitelio escamoso normal es reemplazado por un epitelio columnar especializado. Y finalmente, pregunta 10 para ERGE, pues ¿cuál es la indicación principal para la cirugía antirreflujo? La fundoplicatura de Nissen en pacientes con ERGE. Pues inciso A dentro de estos incisos, ¿no? La intolerancia a los inhibidores de bomba de protones. La cirugía antirreflujo, como la fundoplicatura de Nissen, está indicada en pacientes con alergia que tienen intolerancia a los inhibidores de la bomba de protones o en aquellos que no responden adecuadamente a este tratamiento médico. Bueno, esto es respecto a la parte de alergia. Teníamos un segundo caso clínico. Un paciente masculino de 55 años con antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Se presenta en consulta por pirosis persistente y disfagia leve para los alimentos sólidos. El paciente ha estado en tratamiento intermitente con inhibidores de la bomba de protones durante los últimos 10 años, pero los síntomas han empeorado en los últimos 6 meses. Además, refiere pérdida de peso no intencionada de 5 kilogramos en el último año y regurgitación ácida nocturna. No tiene antecedentes familiares de cáncer esofágico. Al examen físico no se encuentran hallazgos anormales significativos. Respecto a las pruebas diagnósticas, una endoscopia digestiva alta superior muestra una mucosa esofágica anormalmente rojiza en la región distal del esófago con un patrón en línea de cresta que se extiende 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica y se toman biopsias de la misma en cuyos resultados se revela una metaplasia intestinal especializada con células caliciformes. Los laboratorios normales, ¿no? Entonces, lo que habíamos descrito, ¿no? Por endoscopía podemos ver las lesiones. Antiguamente, con 3 centímetros, ya teníamos el criterio para hablar de esófago de Barrett. Actualmente, con que ya tengamos la biopsia que nos diga que se trata de una metaplasia intestinal especializada, sea menos o más de 3 centímetros, ya se considera esófago de Barrett. Y contestando las 10 preguntas sobre esófago de Barrett, pues vemos, ¿no? Pregunta uno, ¿cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo del esófago de Barrett? Entonces acordamos el ERGE crónico, ¿no? Como principal factor de riesgo para el desarrollo del esófago de Barrett, ya que la exposición prolongada del ácido gástrico induce los cambios metaplásicos en la mucosa esofágica. Entonces pregunta 2, ¿qué hallazgo histológico es característico del esófago de Barrett? Inciso B, las células caliciformes en la mucosa esofágica. El hallazgo histológico característico es la presencia de las células caliciformes que nos demuestran una metaplasia intestinal especializada. La pregunta 3, ¿cuál es la complicación más grave asociada con el esófago de Barrett? Pues lo repetimos, ¿no? Inciso C, el carcinoma esofágico. La complicación más grave del esófago de Barrett es el desarrollo del adenocarcinoma esofágico debido a la progresión de la metaplasia a una displasia y finalmente a un carcinoma. Pregunta 4. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento con inhibidor de la bomba de protones en pacientes con esófago de Barrett? Pues no pueden curar, no pueden reducir, ni incrementar, ni neutralizar. Su idea es prevenir la progresión de la displasia y carcinoma, disminuyendo la exposición al ácido, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones es prevenir la progresión de la displasia y carcinoma.
Pregunta 5. ¿Qué intervención se recomienda para la vigilancia en pacientes con esófago de Barrett sin displasia? Inciso B, endoscopía cada 3 a 5 años. En pacientes con esófago de Barrett sin displasia se recomienda una vigilancia endoscópica cada 3 a 5 años para detectar cambios displásicos tempranos y prevenir el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico. Nuestra pregunta 6. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente con esófago de Barrett con displasia de alto grado? Inciso C, ablación endoscópica. En pacientes con esófago de Barrett y displasia de alto grado, la ablación endoscópica es una opción al tratamiento adecuada para eliminar el tejido displásico y así reducir el riesgo de progresión a adenocarcinoma esofágico. Pregunta 7. ¿Qué papel desempeña la manometría esofágica en el manejo del esófago de Barrett? Inciso B, evaluar la función motora del esófago. La manometría esofágica evalúa la función motora del esófago, lo cual es útil para el manejo del ERGE. No confirma el diagnóstico de esófago de Barrett, tampoco detecta metaplasia. Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes factores no se asocia típicamente con el desarrollo de esófago de Barrett? Inciso D, la infección por Helicobacter pylori. Aunque la infección por Helicobacter pylori se asocia con úlcera péptica y gastritis, no se asocia típicamente con el desarrollo del esófago de Barrett, que está más relacionado con el ERGE crónico, la obesidad, el tabaquismo y el sexo masculino. Se pregunta 9. ¿Cuál es el hallazgo endoscópico característico del esófago de Barrett? Inciso B. La mucosa esofágica es rojiza y en línea de cresta. El hallazgo endoscópico característico del esófago de Barrett es una mucosa esofágica anormalmente rojiza con un patrón en línea de cresta indicando una metaplasia intestinal. Y pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de estilo de vida puede ayudar a mejorar los síntomas y prevenir la progresión del esófago de Barrett? Inciso C. Perder peso y dejar de fumar. Perder peso y dejar de fumar son recomendaciones clave para mejorar los síntomas de alergia y prevenir la progresión del esófago de Barrett a displasia y adenocarcinoma esofágico. La obesidad es relación a alergia y recordemos, siempre que hablemos del tabaquismo, de fumar, nos exponemos a diferentes tipos de cáncer. Muy bien, eso respecto a lo que viene a ser nuestros dos temas de la clase de esta noche. Han sido unos temas un poquito extensos, bueno, en el sentido de que hemos visto dos temas que están muy unidos entre sí. Y pues bueno, ya podemos hacer nuestra resolución de los casos clínicos. Hemos resuelto nuestras 20 preguntas de esta noche y solamente nos queda para concluir realizar un pequeño resumen, algo muy puntual, de justamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett. Entonces, respecto al alergia, la definición nos dice que es una condición crónica en la cual el contenido del estómago se regurgita hacia el esófago, causando síntomas molestos o también complicaciones. Es una de las enfermedades gastrointestinales más comunes. Respecto a la etiología, la disfunción del esfínter esofágico inferior es la principal causa de alergia, permitiendo que el ácido gástrico regrese al esófago. Otros factores incluyen la presencia de una hernia hiatal, retraso en el vaciamiento gástrico y un aumento de la presión intraabdominal. Los síntomas clásicos, la pirosis, esa sensación de acidez, esa molestia ardorosa, la regurgitación, la disfagia, son los síntomas más comunes y pueden empeorar después de las comidas y al acostarse. Los síntomas atípicos son la tos crónica, la laringitis, episodios de asma, dolor torácico no cardíaco y hasta erosiones dentales. Estos síntomas pueden confundir el diagnóstico y retrasar así el tratamiento. Respecto al diagnóstico clínico, el diagnóstico del ERGE puede ser clínico basado en los síntomas típicos y también la respuesta a una prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones. Eso también puede ayudar al diagnóstico. Respecto a las pruebas diagnósticas, la endoscopía digestiva superior está indicada para pacientes con síntomas de alarma como disfagia, pérdida de peso, sangrado. Permite visualizar esofagitis, estenosis y lesiones premalignas como el esófago de Barrett. Nuestro estudio de pechimetría esofágica de 24 horas es considerado el estándar de oro, o gold estándar, para diagnosticar el ERGE. Mide la exposición al ácido en el esófago.
Y la manometría esofágica nos permite evaluar la función del esfínter esofágico inferior y la motilidad esofágica, especialmente antes de considerar una cirugía o para elegir una técnica quirúrgica. Respecto al tratamiento médico, tenemos los inhibidores de la bomba de protones como tratamiento de primera línea, que es altamente eficaz para controlar los síntomas y puede llegar a curar incluso la esofagitis. Se pueden utilizar también antagonistas H2, que son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, pero pueden ser útiles en casos leves o como terapia de mantenimiento. Respecto a los antiácidos y el uso de alginatos, pues también producen un alivio sintomático ocasional. Respecto a las modificaciones en el estilo de vida, evitar comidas copiosas y alimentos desencadenantes como chocolate, menta, cafeína, alcohol y comidas grasas. Tampoco hay que acostarse inmediatamente después de comer. Hay que elevar la cabecera de la cama y se recomienda pérdida de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad. Respecto a las complicaciones del alergia, la esofagitis erosiva, la inflamación y daño del revestimiento del esófago. 1. 2. Estenosis esofágica, como estrechamiento del esófago debido a la cicatrización causando disfagia. Y 3. El esófago de Barrett, como una metaplasia intestinal que aumenta el riesgo de displasia y adenocarcinoma esofágico. Hablando del esófago de Barrett, justamente se desarrolla aproximadamente en el 10% de pacientes con alergia crónica, requiere vigilancia endoscópica regular para detectar la displasia o un cáncer temprano. El tratamiento quirúrgico del alergia, tenemos la técnica de Nissen, la fundoaplicatura de Nissen, como un procedimiento laparoscópico que envuelve el fondo del estómago alrededor de nuestro esfínter esofágico inferior para fortalecerlo y así prevenir el reflujo. Este es un procedimiento total. En cambio, como parciales, tenemos estas como alternativas en pacientes con alteraciones severas de la motilidad esofágica, no has mencionado, ¿no? Tanto el posterior como el anterior. Y también tenemos terapias endoscópicas, que son nuevas técnicas como la radiofrecuencia, la sutura endoscópica, que son menos invasivas, pero que todavía se encuentran en investigación. Respecto a las indicaciones para la cirugía, pues los pacientes con malas respuestas a un tratamiento médico, complicaciones de alergia como estenosis o esófago de Barrett, y preferencia del paciente para evitar una terapia médica a largo plazo. Respecto al pronóstico, con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con alergia pueden controlar sus síntomas y prevenir complicaciones. Sin embargo, es una enfermedad crónica que requiere un manejo continuo. Para el seguimiento, los pacientes con esófago de Barrett y aquellos con síntomas persistentes o recurrentes deben tener un seguimiento regular con endoscopías y evaluación clínica. La educación al paciente. Informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, las modificaciones en el estilo de vida y el reconocimiento de los síntomas de alarma que requieren atención médica inmediata. Eso respecto a nuestra enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nuestro resumen respecto al esófago de Barrett nos menciona, ¿no? La definición: el esófago de Barrett es una condición en la cual el epitelio escamoso normal del esófago distal es reemplazado por un epitelio columnar metaplásico debido a la exposición crónica al ácido gástrico. La etiología: la causa principal es el reflujo gastroesofágico crónico. La exposición prolongada al ácido gástrico provoca estos cambios en el revestimiento esofágico. La epidemiología: afecta aproximadamente al 10% de pacientes con alergia crónica y es más común en hombres caucásicos mayores de 50 años. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia digestiva alta, donde se observan las lengüetas del epitelio columnar en el esófago distal. La biopsia confirma la presencia de la metaplasia intestinal con células caliciformes. La clasificación de la displasia, pues menciona, ¿no? Podemos tener un epitelio de Barrett sin displasia, con displasia de bajo grado, con displasia de alto grado y ya con un adenocarcinoma. El riesgo del adenocarcinoma, pues, el esófago de Barrett aumenta significativamente el riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico. El riesgo es mayor en pacientes con displasia de alto grado. Habíamos dicho, ¿no? 40 veces más riesgo en pacientes que tienen esófago de Barrett que aquellos que no tienen. El seguimiento y vigilancia, pues sin displasia, una endoscopía cada 3 a 5 años. Cuando se tiene una displasia de bajo grado, cada 6 a 12 meses. Y de alto grado, cada 3 meses. O intentar realizar un tratamiento definitivo. Respecto al tratamiento médico, el uso de inhibidores de la bomba de protones para suprimir la producción de ácido gástrico y controlar los síntomas de alergia. También modificaciones del estilo de vida, incluyendo cambios dietéticos, pérdida de peso y evitar alimentos desencadenantes.
Puede existir un tratamiento endoscópico, la ablación por radiofrecuencia, que se utiliza para eliminar el epitelio metaplásico, promover la regeneración del epitelio escamoso normal, o también la resección endoscópica de la mucosa, técnica REM, para remover áreas focales de displasia de alto grado o hasta un adenocarcinoma temprano. Como tratamiento quirúrgico, otro tipo de resección o exéresis viene a ser la esofagectomía, que está reservada para casos con adenocarcinoma o displasia de alto grado refractaria a un tratamiento endoscópico. Y también dentro de las complicaciones del esófago de Barrett tenemos la estenosis esofágica debido a la fibrosis de una cicatrización, la presencia de úlceras, las úlceras de Barrett, que pueden ocurrir en el epitelio metaplásico, y menos común, pero que puede llegar a ser importante, episodios de hemorragia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la progresión? Pues dependerá de la duración y la severidad del ERGE, la longitud del segmento de la mucosa de Barrett y también la presencia de displasia. El pronóstico. La mayoría de los pacientes con esófago de Barrett no desarrollan adenocarcinoma. Es por tanto necesaria la vigilancia regular y el tratamiento adecuado que puede ayudar a prevenir la progresión a cáncer. Como prevención, pues un control efectivo del reflujo ácido mediante el uso de inhibidor de la bomba de protones, la modificación de factores de riesgo como tabaquismo y obesidad. Respecto a la educación al paciente, pues informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, la vigilancia endoscópica regular y el reconocimiento de los síntomas de alarma como disfagia, pérdida de peso y hemorragia digestiva. Muy bien, eso sería todo respecto a nuestra semana de esófago. Hemos concluido nuestra clase de esta noche y por tanto para la siguiente semana ya vamos a dar curso a los temas de patología de estómago. Por tanto, vamos a comenzar con nuestro tema o con nuestra clase introductoria a estómago para posteriormente abarcar lo que se encuentra en su bibliografía, que viene a ser la enfermedad ulceropéptica y también la perforación de las úlceras pépticas. Si tuviesen alguna pregunta, esta es la oportunidad para expresarlas y efectivamente, ¿no? Mm, ¿Vamos a subir las diapositivas más tarde? Sí, lo vamos a hacer. Cardias y esfínter esofágico inferior, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero sí recordemos, ¿no? Que cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, estamos hablando de esa zona de alta presión que evita el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Veamos. Bueno, no ha sido una clase muy larga, tanto como tal vez la de apendicitis, pero bueno, vinagre diluido ayuda al alergia. Bueno, eso no está en el texto, ¿no? Yo creo que es mejor utilizar los inhibidores de la bomba de protones. El bicarbonato puede causar esófago de Barrett. El texto no menciona eso en ninguna parte. Me imagino porque hace más énfasis en poder controlar el reflujo, o sea, la exposición al jugo gástrico que es ácido. Incluso más importante que eso, poder identificar el reflujo duodeno gástrico esofágico que tiende a ser más agresivo que solamente el reflujo gastroesofágico. Pirosis es lo mismo que el reflujo, pues justamente la idea del texto cuando habla de los síntomas es describirlos, es hacer mucho hincapié en poder describir los síntomas para poder definirlos. Y nosotros al principio dijimos, ¿no? La pirosis, ¿no? La pirosis es un síntoma que tiene una definición, eso lo dijimos, ¿no? Es esa molestia de tipo ardoroso. El reflujo es otra cosa, el reflujo no es un síntoma. El reflujo es más bien lo que sucede cuando tenemos una válvula o un esfínter esofágico inferior incompetente. Entonces, no son lo mismo. Están en relación, ¿no? La pirosis es la sintomatología que uno presenta a la exposición al reflujo, pero no es lo mismo. Bicarbonato como fármaco caucásico. Me imagino que tal vez intentaron escribir cáustico. Eh, Me voy mucho a lo que uno
lo que alguna vez escuché, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno. Todo depende de la dosis. ¿Qué tipo de concentración de bicarbonato podemos utilizar para que tenga un efecto cáustico? Me imagino que bastante. Eh, Dependería de la concentración. ¿Cuál sería la complicación más frecuente de alergia? Ya que la más grave es el esófago de Barrett. Vimos, ¿no? Dentro de las complicaciones tenemos la esofagitis, la esofagitis de diferentes grados, eso según la clasificación de Los Ángeles. La esofagitis que da curso a lo que viene a ser una estenosis por un lado y por el otro lado la metaplasia. ¿Cómo podemos identificar el reflujo del duodeno? Pues recordando nuestra clase del día martes, donde teníamos los estudios para detectar o para evaluar el reflujo o el funcionamiento duodeno-gástrico en relación a la patología esofágica. Teníamos, por ejemplo, los estudios de vaciamiento gástrico, también los estudios de el análisis de la composición del jugo gástrico o del reflujo, en este caso, si nos lo llevamos a un análisis y vemos que tiene sales biliares o que tiene un pH que no es tan ácido, entonces estamos frente a un reflujo también del duodeno. Carcinoma de esófago no ingresa para el examen. Toda la parte que es cáncer, recordamos que nosotros tenemos una semana o unas clases específicas de toda la patología oncológica que va a ser dictado justamente por un cirujano oncólogo. Generalmente, ¿en cuánto tiempo podría convertirse un paciente con ERG no tratado en un esófago de Barrett según su experiencia? Bueno, según mi experiencia, he visto muy pocos pacientes con ERG. Y de los pacientes que he logrado ver, pues a muy pocos les he hecho seguimiento, ¿no? Es como menciona, no es un juego de probabilidad, no es que nosotros estemos diciendo que todo paciente con alergia va a terminar en un esófago de Barrett. Va a depender mucho de varios factores propios del paciente para ver que la evolución hacia un esófago de Barrett sea en poco tiempo o en mucho tiempo. Pero la idea es que mientras más tiempo tengamos un paciente no controlado, pues con mayor probabilidad vamos a tener el esófago de Barrett e incluso un adenocarcinoma. La pH y la manometría al mismo tiempo. En realidad no, son estudios diferentes, utilizan materiales diferentes. El que tal vez podría ayudarnos un poco más para tratar de hacer un procedimiento simultáneo es lo que vimos el día martes, la impedancia o una impedancia con pHmetría, que también evalúa la motilidad y también evalúa la exposición al ácido. Inhibidores de bomba de protones sin efectos secundarios. Hay muchos pacientes que lo toman de forma crónica. En Bolivia usan frecuentemente el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico crónico. Tratamiento quirúrgico, ambos tienen posibles efectos secundarios. Bueno, respecto al tratamiento quirúrgico, hay que ser muy honestos en el sentido de que muy pocos cirujanos realizan cirugía de esófago. Eso hay que verlo como una oportunidad, ¿no? No son muchos. No son muchos los que se animan a hacer cirugía de esófago. Tiene sus complicaciones, tiene o requiere su habilidad. No es un procedimiento muy sencillo. Si bien en el texto o en la explicación puede parecer algo fácil, pues realizarlo no es sencillo. Hacerlo por vía laparoscópica necesita también su entrenamiento. Entonces, no muchos pacientes llegan a un tratamiento quirúrgico, pero eso es algo que esperemos mejore con el tiempo, ¿no? La idea es siempre mejorar el diagnóstico, no encasillarlo solamente en el tratamiento médico, sino poder ofrecer bueno, yo hablo como cirujano, ¿no? Si uno como cirujano, como especialista puede ofrecer un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida del paciente, pues hay que hacerlo. En este caso, como han visto, la cirugía antirreflujo tiene muchas ventajas. Expone al paciente a complicaciones, entonces no es algo que se pueda ofrecer o que se encuentre ofertado como una apendicectomía en nuestro país, pero yo creo que es una oportunidad, ¿no? Para aquellos los que deseen ser cirujanos, pues pueden especializarse en cirugía laparoscópica avanzada
o en patología de esófago, que eso es algo que no tenemos muchos especialistas en nuestro medio que se encarguen de tratar de forma quirúrgica estas enfermedades. Respecto a la duración del tratamiento, el texto lo dice, ¿no? Como buen cirujano dice, el tratamiento médico es para toda la vida y quien no quiera un tratamiento para toda la vida debe inclinarse por la cirugía. Entonces, eso es lo que podemos resumir de lo que nos dice el texto al principio, ¿no? ¿El hidróxido de aluminio ayuda a evitar el esófago de Barrett? No. Incluso en nuestros puntos clave o nuestro resumen decíamos, ¿no? Más que todo, inhibidores de la bomba de protones. De igual forma, mencionamos que la parte de la cirugía puede ayudar. O sea, ¿cuál es la idea? El esófago de Barrett es el resultado de la exposición al jugo ácido o al jugo duodeno-gástrico que refluye. Entonces, la medicación, el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, lo que hacen es disminuir un poco la secreción ácida y ayudaría a disminuir entonces la exposición. De igual forma, la cirugía lo que hace es prevenir el reflujo. Si nosotros evitamos la exposición de esa mucosa de Barrett al jugo gástrico o al jugo duodeno gástrico, vamos a ayudar a que no empeore el caso. Y si hay preguntas fuera del tema, no las voy a responder. Lo siento. Bueno, si eso es todo respecto a esófago de Barrett, perdón, a esófago de Barrett y a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, podemos dar por concluida nuestra clase y pues, eh, a ver, una pregunta más, esta. ¿Cómo se puede saber si un paciente con diagnóstico de ERGE está bien controlado? Lo hemos visto en nuestra evaluación de los resultados. Tiene que haber una mejoría de los síntomas. Muchas veces con tratamiento médico, una gran parte de los pacientes supera los síntomas. Otros no, nos vamos por la cirugía. ¿Cómo sabemos que la cirugía es exitosa? Porque el paciente refiere que ha mejorado sus síntomas y que tiene pocos efectos adversos después de una cirugía. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues evaluamos al paciente, vemos su sintomatología, vemos que ha mejorado la pirosis, vemos que ha mejorado la regurgitación, vemos que ya no presenta, no sé, sintomatología respiratoria y que también tiene una buena deglución, de que no tiene disfagia. Son todos esos valores que nosotros evaluamos a nuestro paciente después de ofrecerle un tratamiento. Muy bien, muchas gracias por su atención. Vamos a dar por concluida nuestra clase de esta noche. Y pues nada, una vez más agradecido por la atención que me han prestado y les deseo un buen fin de semana. Aprovechen el tiempo para seguir estudiando y pues nos vemos la semana siguiente ya con patología de estómago. Que tengan muy buenas noches.